Nos dio una clase bastante detallada de su amor por la literatura, y entonces, bueno, una vez la vi ahí en Facebook que decía: de nosotros las mujeres no se acuerda nadie. Y digo: la voy a llamar, hombre, porque hubo más de 3 o 4 que me dijeron que no, de mi centro a una, pero yo había pensado en ti de las primeras. Y el tema que va a ser es el alma y el cuerpo de la mujer en la literatura, sí, o como tú quieras, porque sí, ya sabéis que esto es más o menos libre, y sí, pero vamos, que por ahí va. Sí, y decir que Nuria, además de haber escrito el cuaderno Bicéfalo con Rafael Parrado, un amigo tuyo que a veces le vemos por ahí por la calle haciendo fotos, también ha escrito crónicas de los días que pasan. Sí. Y entonces, bueno, pues que está ahí en las librerías y por ello. Y nada, Nuria, tienes la palabra. Muchas gracias, Miguel Ángel, por invitarme. La verdad es que para mí es todo un reto, y gracias a todos por haber venido tan pronto en un día como hoy. Yo voy a hablar del tema del cuerpo de la mujer en la literatura a través de los siglos XIX, XX y XXI, los diferentes autores que han tratado, elegido, claro, el mundo de la literatura es inabarcable, entonces bueno, estaríamos aquí años, y he escogido, claro, no me ha quedado más remedio que sintetizar. Yo he elegido un poema, para empezar, que os lo he repartido a algunos de vosotros, un poema de Pedro Salinas, que se titula Nadadora de noche, y que lo voy a utilizar como introducción porque me parece que viene muy al hilo de lo que yo voy a comentar después. Es un homenaje a la mujer, un homenaje a todas esas mujeres que lo intentaron, que intentaron vivir una vida diferente, que lucharon por ello. Y yo creo que también aquí Salinas, que lo he comentado con un amigo poeta, un señor muy importante de aquí de León, un poeta ya muy consagrado, porque yo tenía mis dudas sobre el significado de este poema, me dijo que sí, que no iba nada descaminada, porque yo la idea que tenía cuando descubrí este poema era que Salinas quizás se lo hubiese dedicado a las sin sombrero, a sus compañeras escritoras que estaban en esa oscuridad, que bueno, pues que no era un momento en la literatura que no era nada feminista, sino al contrario, por eso salieron las sin sombrero a protestar, pero que de alguna manera Pedro Salinas, un poquito a escondidas, las hizo este homenaje con este poema. Entonces, Nadadora de noche, ¿no? Estas mujeres poetas escondidas, ocultas, que intentan por salir, intentan luchar para que se las vaya conociendo. Y dice Salinas, Nadadora de noche. Nadadora de noche, nadadora entre olas y tinieblas, brazos blancos hundiéndose, naciendo con su ritmo regido por designios ignorados. Avanzas contra la doble resistencia sorda de oscuridad y mar, de mundo oscuro. Al naufragar el día, tú, pasajera de travesías por abril y mayo, te quisiste salvar, te estás salvando de la resignación, no de la muerte. Si te rompen las olas desbravadas, hecho su asombro espuma, arrepentidas ya de su milicia, cuando tú les ofreces como un pacto tu fuerte pecho virgen. Se te rompen las densas ondas anchas de la noche, contra ese afán de claridad que buscas, brazada por brazada, y que levanta un espumar altísimo en el cielo. Espumas de luceros, sí, de estrellas, que te salpica el rostro con un tumulto de constelaciones, de mundos. Desafía mares de siglos, siglos de tinieblas, tu inocencia desnuda. Y el rítmico ejercicio de tu cuerpo soporta, empuja, salva, mucho más que tu carne. Así tu triunfo, tu fin será, y al cabo, traspasadas el mar, la noche, las conformidades del otro lado ya del mundo negro, en la playa del día que alborea, morirás en la aurora que ganaste. Bueno, pues yo creo que el significado de este poema está claro, o sea, es pues eso, mujeres que no se resignan a permanecer siempre en la oscuridad, que luchan por salir adelante, aunque al final, claro, bueno, pues el fin de todos, ¿cuál es? Pues morir, ¿no? Al final, bueno, pero no sin intentarlo, morir no sin intentarlo. Y este poema me sirve como introducción a las heroínas decimonónicas en la literatura, a las heroínas bueno, pues que lo intentaron y que no se conformaron con la vida que tenían, que la refleja Tolstoy, Flaubert y Clarín, que son pues, las famosas heroínas universales, Ana Karenina, Madame Bovary y Ana Ozores en La Regenta. Bueno, pues 3 ejemplos de la literatura decimonónica que
fueron unos personajes tratados por estos autores, mujeres que quisieron salir un poco de su encorsetamiento social, de su encorsetamiento matrimonial, porque al final ellas, bueno, pues tuvieron unos matrimonios pactados, unos matrimonios en las que ellas ya se encontraban en una cárcel y en una jaula, y ellas, bueno, pues intentaron ir un poco más allá, descubrir el mundo de otra manera y tener otro tipo de sensaciones de las que estaban teniendo. Entonces, bueno, Ana Karenina, todos sabemos cómo la trata Tolstói, que ahora tendría que ser algo, tendríamos que plantearnos este tema de la literatura, del final de los libros, ¿no? Tolstói la hace suicidarse, así de claro. El autor, bueno, pues era en esos momentos, Ana Karenina se tira al tren y ahí tenemos el cuerpo también, el cuerpo de Ana Karenina, que nos lo podemos imaginar pues como el cuerpo destrozado, el cuerpo expuesto, el cuerpo con una plasticidad tremenda al final de la novela, ¿no? Ana Karenina pues no se conforma con la vida que tiene, lo tiene que intentar de otra manera, y al sentirse despreciada por el galán, bueno, pues, o abandonada, o que cree ella que es abandonada, decide tomar una decisión radical. Una decisión radical que también toma Madame Bovary al suicidarse con arsénico, al intentarlo también con diferentes amantes. La sale todo muy mal, el último amante la abandona y ella ya toma esa decisión de quitarse del medio. En fin, esto es muy significativo que estos autores tratasen este tema casi todos a la vez en estas novelas, ¿no? Pero viene Leopoldo Alas Clarín en España, y entonces la regenta tiene otro tipo de tratamiento literario, ¿no? Porque la regenta Clarín como que la redime un poco y simplemente, bueno, al final acaba siendo un suicidio social, un suicidio que, bueno, pues frente al mundo ella acaba como acaba, ¿no? En una completa soledad y despreciada por todos, en aquella Vetusta que se supone que es Oviedo, como todos sabéis. Y aquí yo creo que Clarín, bueno, la regenta para mí, y yo creo que no sé si estáis de acuerdo conmigo, es una novela de un erotismo y de una sensualidad continua, ¿no? Ahí vemos a esa regenta a la que Leopoldo Alas Clarín la despoja de todos esos corsés y todos esos miriñaques, la moda de la época, que en las otras heroínas también, claro, es la misma moda, el uso, pero en la regenta Leopoldo Alas Clarín la deja a la vista de todo el mundo, o sea, con esa túnica que ella procesiona por Oviedo en Viernes Santo, que se supone que debajo no lleva nada o lleva una ropa interior mínima, esa túnica y esos pies descalzos, o sea, ese momento de la regenta procesionando por las calles de Oviedo, de Vetusta, es tremendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ese magistral está diciendo que esa señora le pertenece, que la ha hecho ir encima desnuda delante de todo Vetusta, y que él tiene las riendas de su mente, de su cuerpo, y ha logrado que Ana Ozores llegue a ese extremo, ¿no? Cuando está bueno, pues expuesta a los ojos de todo el mundo. Y además es un personaje, un objeto de deseo de todo caballero de Vetusta, o sea, porque al final Ana Ozores es un objeto de deseo, ¿no? Y esa imagen tan fuerte de Ana Ozores en esa época, recordamos que es el siglo XIX, o sea, con esa religiosidad, en fin, ese provincianismo, ¿no? Y ese magistral detrás diciendo, esta señora es mía y he conseguido que haga todo esto porque a mí me ha dado la gana, es muy fuerte, ¿no? Para mí es una de las escenas más tremendas de la literatura erótica, si decimos, o sea, es que es de un erotismo tremendo. Si podéis buscar ese pasaje en la regenta y repasarlo porque es sorprendente. Estuvo censurada, por supuesto. Madame Bovary también estuvo censurada en su día. Pero que hay un punto de inflexión en esta literatura decimonónica, y de repente nos encontramos con Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán le da la vuelta a la tortilla. Entonces hace que en una novela muy, bueno, Emilia Pardo Bazán como feminista, como gran adelantada a su época, como mujer muy moderna,
Hay una novela que se llama Insolación, que es, bueno, no es tan conocida, de Emilia Pardo Bazán como Los Pozos de Ulloa o La Sirena Negra, pero en Insolación ella es una novela muy divertida, es en tono jocoso, que a la heroína de esta novela la hace vivir la vida como le da la gana. Recordemos que es el siglo XIX, o sea, esta novela de Emilio Pardo Bazán se publicó en 1889, que fue un escándalo para la época también. ¿Por qué? Porque Emilio Pardo Bazán a esta heroína la hace disfrutar de su cuerpo, de su sexualidad, desprenderse de todo miriñaque y de todo adorno cuando a ella le da la gana y tener una relación antes de casada. Entonces, para la época, bueno, pues es una novela fuerte, ¿no? Además, esta señora, esta heroína, ya era viuda, con lo cual ella había guardado unos años de luto a su marido, pero se hartó. Entonces ella lo pone, Emilia Pardo Bazán nos lo explica así, ¿no? O sea, de una manera también muy divertida porque esta novela está escrita en un tono muy alegre, muy jocoso, como os digo. A esta heroína la hace hacer, bueno, pues de su capa un sayo. Entonces se salta un poco el luto a su manera y se le apetece un galán que aparece por ahí y ni corta ni perezosa se lía con él, ¿no? Pero no se lía de cualquier manera, porque recordemos que es el siglo XIX. Entonces, ¿qué hace Emilia Pardo Bazán en esta novela? Claro, ella no puede decir que se enrolla así como así. No, eso no se puede hacer. Entonces, Emilia Pardo Bazán, para no ser censurada, ¿qué hace con este personaje? Lo emborracha. Entonces, la ebriedad de esta señora hace que haga, o sea, escondida bajo este momento ebrio que tiene, pues la hace pues disfrutar de su cuerpo con este señor en una quinta, ¿no? Porque de aquella ya había quintas donde la gente iba fuera de la ciudad, ya había en Madrid estos lugares, y Emilio Pardo Bazán los conocía muy bien también, donde se iba a merendar, pero después tú, si querías, también te dejaban una habitación, ¿no? Entonces, bueno, pues Emilia Pardo Bazán a esta señora la hace ir al campo con este individuo, les hace pasar una tarde muy divertida de comida y de vino, y se van a esa habitación que ya tienen preparados los dueños de la venta. En fin, con lo cual, bueno, para la época es muy fuerte, ¿no? Es una novela que trajo su cola también. Pero bueno, ella se amparó en que esta persona estaba ebria totalmente. Pero, claro, hay una especie de arrepentimiento del personaje al principio del libro, cuando tiene esa resaca tremenda que no sabe lo que le ha pasado, no sabe lo que ha hecho. Emilia Pardo Bazán lo encubre un poquito así, y después, pero después Emilia Pardo Bazán se atreve a dar un paso más con esta novela. Es más, cuando pasa cierto tiempo, ella recibe al galán en su propia casa y le importa tres pepinos, despide a todo el personal, porque esta mujer era, bueno, de la alta burguesía y tenía servicio, por supuesto, y despide a todo el personal ese día para estar con su amante en su cuarto. Bueno, ya consciente y sin alcohol por el medio. Y claro, ¿qué hace Pardo Bazán al final de la novela? Pues como era el siglo XIX, les casa, sí, les casa. Hay un... bueno, pues al final no se dice muy explícitamente, pero se deja adivinar al lector que eso va a terminar en boda, ¿no? Eso va a terminar en una relación seria. Bueno, pues es un poco el tratamiento que tienen estos autores en el siglo XIX con todas estas heroínas, ¿no? Y bueno, pues aquí también, lo que vamos, el cuerpo de la mujer, bueno, pues el cuerpo de esta mujer, un cuerpo liberado, un cuerpo que nos lo describe totalmente con sus enaguas, y una mujer muy fresca y muy lozana, con lo cual, bueno, pues también es una novela que tiene cierta erótica, mucha erótica también. Y además, y cito del texto de Emilia Pardo Bazán: yo a todo esto, más divertida que en un sainete y dispuesta a entenderme con las chuletas y el champán, comprendía, sí, que mis pupilas destellaban lumbre y en mis mejillas se podía encender un fósforo, pero lejos de percibir el atolondramiento que suponía precursor de la embriaguez, solo experimentaba una animación agradabilísima, con la lengua suelta, los sentidos excitados, el espíritu en volandas y gozoso el corazón. O sea, así describe Emilia Pardo Bazán este momento de alegría de esta mujer. Bueno,
La segunda parte que yo quiero tratar en esta comunicación es el esplendor, la belleza de la mujer, lo he titulado del esplendor o la degradación del cuerpo en la literatura. Hay varios autores que han tratado este tema. Yo, he escogido tres: uno del siglo XIX, otro del siglo XX y otro del siglo XXI. En el siglo XIX he elegido a Émile Zola con la novela de La taberna. ¿Por qué? Porque la novela de La taberna nos describe una mujer, un personaje femenino muy bello, una mujer lozana, una mujer fresca con toda su juventud, que al final va cayendo en una deriva tremenda hasta acabar autodestruyéndose, ¿no? ¿Cómo se autodestruye esta heroína? Mediante el alcohol. Cae en un pozo de alcoholismo, y la característica que tiene con estos otros dos autores y otras dos heroínas que antiheroínas, porque realmente aquí son antiheroínas, de estos otros dos autores, tienen el paralelismo, yo siempre busco paralelismos, de que estas mujeres acaban mal por las relaciones tremendas que tienen con hombres que las hunden, ¿no? Y aquí podríamos hablar ya del espíritu herido, del alma herida, en fin, yo creo que al final ellas antes de que el cuerpo se hunda, tienes ya el alma herida, eso está clarísimo. Por eso tú derivas hacia una drogadicción, hacia un alcoholismo, hacia cualquier tipo de adicción, ¿no? Autodestructiva. Entonces, esto ocurre en La taberna de Émile Zola, siglo XIX, con el personaje de Gervais. Ocurre en El amor y otros demonios de García Márquez con el personaje de Bernarda Cabrera. ¿Y cómo acaba Bernarda Cabrera? Me preguntaréis. Bueno, pues Bernarda Cabrera es una mujer, un personaje que García Márquez relata como muy promiscuo, pero en toda esta trayectoria de muchísimos amantes que tiene, al final se acaba enamorando de uno. ¿Y qué pasa? Que ese uno es el que a ella le hace un daño tremendo, psicológico y físico, porque siempre García Márquez apunta también hacia los malos tratos físicos, cosa que ocurre también con Émile Zola, con Gervais. Es un personaje azotado por todas partes, psicológica y físicamente también, y a Bernarda Cabrera acaba hundida en la adicción a la comida, a las tabletas de cacao y a la miel. García Márquez la encierra en una hacienda colombiana y allí acaba sus días Bernarda Cabrera. Tremendo, ¿no? También habla mucho del mundo indígena. Bernarda Cabrera era una mezcla de indígena y europea. Los padres, la madre era indígena y el padre era un comerciante blanco. Y Bernarda Cabrera acaba muy mal también por este tema. Y después quiero comentar un libro que es de Alberto Torices, nuestro compañero leonés, que acaba de sacar Desposesión, donde me he sorprendido leyendo este libro esta semana, acabando el libro de Alberto Torices, y por eso le he metido en este triunvirato, ¿no? Porque Alberto Torices trata exactamente el mismo tema que García Márquez y Solá. Yo se lo he comentado a él y me dice que es que se ha quedado alucinado de este paralelismo que yo he encontrado. Y es que Alberto Torices describe a la protagonista de Desposesión, que es un libro fantástico, una novela que no puede uno dejar de leer. Dice así, yo creo que resume la idea de los otros dos personajes, del 19 y del 20, porque siempre son personajes muy bellos que acaban con el cuerpo destruido, y esa manera de llegar a esa destrucción y a ese autoaniquilamiento es muy progresivo. Por parte de García Márquez y de Émile Zola se describe de una manera muy buena también, quiero decir, no es de repente, claro, ellos hacen una especie de bajada a los infiernos muy pausada. Y Alberto Torices lo dice así, dice: advertía asimismo que la joven había hecho ya visibles progresos en su camino de deterioro. Modos y expresiones rudos, palabras de chica vulgar, de mujer adulta y vasta, esa forma impúdica y descuidada de exhibir su feminidad rebosante en unas ropas mínimas y excesivamente ajustadas que se había puesto sin importarle y sin reparar en lo mal que le sentaban y en la grosera imagen que daba de sí misma, o peor todavía, creyendo que semejantes prendas la favorecían, que así podía gustar a alguien. Se abandonaba, era evidente,
renunciaba al cuidado de sí misma y se deterioraba día a día. Elio asistía desolado y levemente morboso a esta evolución. Entonces, bueno, en este momento, ¿por qué acaba así el personaje de Torices y por qué acabaron así? Bueno, pues el personaje de Torices ocurre exactamente lo mismo, que esta mujer se acaba hundiendo, acaba su espíritu destrozado y maltratado por una mala compañía, por un mal amante, por un mal novio, que es John, que es drogadicto y es un abusador de mujeres, se aprovecha la saca la sangre, el dinero y todo, cosa que ocurre también en Émile Zola, ¿no? En el siglo XIX, o sea, es una temática universal. La temática del protagonista de la taberna de Émile Zola es un personaje que pulula por el París del siglo XIX, dando bandazos a diestro y siniestro de mujer en mujer hasta que las deja absolutamente arruinadas, ¿no? Y busca otra víctima, y busca otra víctima, y busca otra víctima. Entonces, bueno, pues todas estas mujeres acaban como acaban. Eso es una manera que me ha parecido a mí interesante para tratar este tema del esplendor y la degradación del cuerpo, porque todas estas mujeres siempre nos las presentan los autores como jóvenes, mujeres con un alma libre, con un espíritu ilusionante, o sea, gente que está ilusionada con la vida, que al final va cayendo al abismo por estos personajes que las van llevando a la autodestrucción, ¿no? Pero ellas siempre creen que van a poder ayudarles porque ellas, claro, previamente saben que estas personas tienen problemas o de drogadicción o de juego, como en el caso de Émile Zola, eran ya personajes que estaban muy hundidos, pero que las captaron como víctimas y al final ellas acaban cayendo también en un círculo de no retorno, porque estas mujeres no son capaces de salir estos personajes de estos abismos, ¿no? Y luego, bueno, pues quiero comentar también la tercera parte que he titulado, bueno, pues el cuerpo como objeto de deseo y abuso, el abuso, las violaciones en la literatura. Escritoras de la Edad de Plata que trataron este tema, que se atrevieron a denunciar abusos a menores en sus novelas, el cuerpo abusado, el cuerpo adolescente abusado, el cuerpo infantil, una temática tremenda. Y bueno, puedo nombrar a Concha Espina con una novela que se llama La niña de Luzmela. En La niña de Luzmela, bueno, pues no ocurre al final la violación como tal, pero sí que hay un intento, ¿no? Un intento de violación que al final, bueno, pues la niña logra salvarse y logra escurrir el bulto, ¿no? de este intento de violación. En Caterina Albert, que es una escritora catalana que tenía, si os acordáis, se refugió en un seudónimo masculino que era Víctor Català, muy famosa allí en Barcelona a principios del siglo XX, una novela rural, una novela muy bucólica que se llamaba Solitude. Ahí sí que se consuma también una violación, y esta violación ya es tremenda, ya es una mujer adulta, pero es una violación que se realiza en una casa de la montaña por parte de una especie de individuo siniestro que pulula por los montes. Y bueno, aquí ya Caterina Albert nos da la visión del cuerpo de una mujer profundamente herido físicamente debido a esta violación brutal, ¿no? Y después quiero hablar de Rosa Chacel. Rosa Chacel, Memorias de Leticia Valle, que es una novela que os recomiendo a todos. Memorias de Leticia Valle fue una novela muy fuerte para la época, es del año 1945 y aquí es un abuso a una niña de 12 años, ¿no? Un abuso, no, una violación en toda regla por parte de un profesor, pero Rosa Chacel, claro, tiene muy en cuenta que esto no se puede contar explícitamente, y entonces es un libro maravilloso que, sin decirlo, porque Rosa Chacel en ningún momento nos lo dice, sino que nos lo sugiere, al final, cuando estás leyendo la novela, te das cuenta de lo que ha pasado, o sea, porque tú estás leyendo, pero no te estás dando, de momento no lo percibes, pero la filigrana literaria que tiene Rosa Chacel, que es maravillosa, porque tiene una prosa increíble, que también es una prosa muy filosófica, porque Rosa Chacel fue una filósofa, y tiene otros libros maravillosos que, bueno, tiene mucha enjundia. Rosa Chacel no es fácil leerla,
pero hay que leerla muy pausadamente, pero aquí en esta novela traza una filigrana increíble porque tú te das cuenta de lo que ha ocurrido, y ha ocurrido tal cual, o sea, ha ocurrido de una manera muy brutal, pero de una manera muy elegante, contado de una manera muy elegante, casi no lo percibes. Y también es una niña de 12 años, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo de repente me he acordado que Nabokov, en Lolita y en Ada y el Ardor, también trata violaciones a niñas de 12 años. Y esto porque, bueno, es muy fuerte el tema, y ¿y por qué? ¿Y por qué son niñas de 12 años? Bueno, pues tiene una explicación. Nabokov está fascinado, es una perversión tremenda que yo creo que tuvo este autor, estaba fascinado con esa edad que tiene la mujer entre los 8 y los 12 años, algo tremendo, donde él las llama ninfulas. Ninfulas, bueno, pues una ninfula es una niña que para un hombre pervertido pues tiene ese sex appeal, ese encanto y esa fascinación erótica, porque todavía no consiente en la sexualidad, ¿no? O sea, es una niña que todavía no se ha desarrollado, es en esa época donde todavía es una niña y no ha llegado a la pubertad todavía, es ese justo momento que Nabokov relata muy bien en Lolita, pero también en Ada o el Ardor. Ada o el Ardor es una novela menos conocida de Nabokov, donde también la protagonista tiene 12 años y es seducida por un muchacho de 15. Pero Lolita ya, bueno, pues es un tema mucho más peliagudo, ¿no? Porque es un señor ya que la dobla o la triplica la edad. Y entonces, bueno, pues el cuerpo, también en la literatura, el cuerpo de estas niñas tratado en ese momento justo antes del desarrollo, a mí me parece tremendo, ¿no? Con toda esa inocencia y toda esa espiritualidad que emanan, pero que Nabokov se permite el lujo de tirar por tierra, cosa que a mí no me gusta nada, me parece muy perverso, porque Nabokov siempre dice que a esa edad las niñas ya son malvadas, son malignas y saben muy bien el poder que tienen, el poder de seducción. O sea, se supone que de los 8 a los 12 años tú ya sabes la fuerza que tienes en ese sentido. Bueno, a mí me parece un poco fuerte, pero Nabokov lo relata así. Y entonces dice Nabokov, y cito de Ada o el Ardor: era verdaderamente bonita a los 12 años y sentía él ganas de acariciarla verdaderamente. Su cabello negro le caía en cascada sobre la clavícula izquierda y su modo de sacudir la cabeza para echarlo hacia atrás y el hoyuelo de su mejilla pálida pertenecían a ese tipo de revelaciones a las que acompaña el sentimiento inmediato de una verdad reconocida. Sus miembros descubiertos eran tan blancos, tan mínimamente bronceados, que la mirada que acariciaba sus pantorrillas y sus antebrazos podía seguir en ellos la pelusa oblicua y regular de su vello negro y sedoso de joven virgen. Daos cuenta de lo que nos relata aquí Nabokov en Ada o el Ardor. Bueno, pues entonces esta parte del cuerpo como objeto del deseo y el abuso a menores, pues también me ha parecido muy importante decirlo aquí en esta comunicación. Después, bueno, ya llegadas al siglo XXI, hay dos autoras coetáneas nuestras, la italiana Susanna Tamaro y Delphine de Vigan, la francesa Delphine de Vigan, autoras ya muy reconocidas en literatura, que también tratan este tema, ¿no? El tema de la violación explícita y cruenta para una voz sola de Susanna Tamaro, son a una niña pequeña también, un libro terrible, ¿no? Que ha tenido también mucha repercusión en Italia. Y después Delphine de Vigan trata en una novela que se titula bueno, no me acuerdo ahora mismo, no la apunto siquiera. Bueno, es una violación en el ámbito familiar, es un incesto, ¿no? Donde la protagonista aquí acaba también psíquicamente destrozada, porque ella empieza a tener la protagonista no se da cuenta de lo que le pasa porque cae continuamente en depresiones, no sabe lo que le ocurre, va de psiquiátrico en psiquiátrico y hasta que al final ella recuerda un trauma que tuvo de infancia y era que su padre la violaba, pero la violaba, claro, la drogaba para violarla, ¿no? La daba pastillas, la metía en su cama y la violaba. Entonces, claro, ella va haciendo un recorrido también autodestructivo
de alcoholismo, drogas y demás, porque tiene una depresión que no sabe de dónde la viene, hasta que al final pues un psiquiatra consigue sacarle de dónde le vienen sus traumas, ¿no? Pero bueno, es un personaje también muy herido, es un personaje que acaba muy mal, y Delphine de Vigan también trata este tema. Es una novela que está en librerías ahora, bueno, hace 2 años que salió o algo así, está en Anagrama, y es interesante la literatura de Delphine de Vigan, porque siempre es muy fuerte todo lo que trata. Bueno, y también quería tocar un poquito el tema del aborto en literatura, este cuerpo herido, este cuerpo donde la mujer decide poner fin a un embarazo que, aunque sea deseado, decide no seguir con él, en muchos casos, ¿no?, de la literatura. Es como la Vasca, una novela de Edurne Portela, que salió el año pasado si podéis leerla, bueno, yo creo que está en Anagrama también, o en Tusquets. Se titula Formas de estar lejos. Aquí la protagonista se queda embarazada de su marido, pero decide no tener el hijo porque su marido le inflige un maltrato psicológico. Entonces ella decide alejarse de él, abandonarlo y no tener ese hijo, porque ya prefiere tener absoluta libertad y que nada la vincule a este señor, ¿no? Un tema que también trata el coetáneo nuestro también, Dai Siquier, que es un escritor franco-asiático. Es una novela que tuvo mucha repercusión en Francia, igual os habéis oído hablar de ella, La costurera de Balzac. En La costurera de Balzac, Dai Siquier también trata el tema del aborto como liberación. La mujer ya decide abortar, pero no de una manera traumática, bueno, aunque es traumático siempre, pero ellas deciden que no van a seguir adelante porque quieren liberarse, y para ellas es vital, no tener esos hijos. Es vital para su libertad. Aquí la protagonista de La costurera de Balzac está perseguida por el régimen chino y de Mao Zedong, y donde no se permite tener hijos hasta que no estás casado, pero es que encima te tienes que casar a los 25 años, y entonces, bueno, la protagonista es una niña de 18 y su compañero también, y entonces, bueno, es esa imposibilidad de tenerlo, ¿no? Y a la vez, bueno, pues es un poco, también nos narra la peripecia de tener que buscar un médico oculto al que se seduce, porque estaban prohibidas las novelas en la China de la época, al que se seduce con una novela de Balzac a cambio de que realice el aborto, ¿no? Entonces esto también es como un change, ¿no?, que se hace ahí. Pero es un cuerpo como liberado también. Y después yo quiero concluir esta comunicación con la loa que hace Andrés Newman, el escritor argentino Andrés Newman, al cuerpo de la mujer, a la maternidad. Es un canto a la maternidad en su libro Umbilical. Él aquí trata el tema del deslumbramiento, porque su mujer va a tener un bebé y a eso le parece un milagro, y bueno, pues es algo excelso para él, y le he dedicado este libro que salió el año pasado, que os lo recomiendo. Es prosa poética, y este año he sacado Pequeño Hablante, cuando el niño ya ha nacido, ¿no? Son 2 libros impresionantes, pero el primero, sobre todo Umbilical, es una loa al cuerpo de la mujer. Y voy a leer un pequeño extracto ya para terminar, con Andrés Newman, que dice así, ¿no? Yo hice una reseña de este libro, es de Alfaguara, es de mayo de 2022, y dije en su día que era un libro delicioso en el que el autor transita por los recovecos de la paternidad y sus asombros, un compendio de texto sorprendente por inusual, ya que no tantos escritores logran realizar de una manera lírica y tierna al tiempo el ejercicio de homenajear el milagro de la vida. Y bueno, Umbilical consta de 3 partes muy diferenciadas. La primera, el imaginado, donde el niño aún no es, pero se va formando en el vientre de su madre como un fruto dorado. El autor recrea el pasmo del milagro, su emoción ante la grandeza que se oculta y va emergiendo lentamente hasta notar la patada y el movimiento. 2 corazones que se encadenan formando la unidad de lo mágico, y un tercero que mira desde la distancia, que es el mismo, nervioso, expectante, alucinado, ¿no? Y luego los preparativos, la casa que va mutando a nido, que acogerá al nuevo inquilino, que poco a poco se despereza y expande en el vientre materno para ir asomando al mundo en una mudanza de territorios. Y aquí quiero yo luego que entre Miguel Ángel con
al no nacimiento, ¿no? Apoyando el no nacido, los libros que ha escrito Miguel Ángel sobre este tema, que me gustaría que dijera algo. Pero, y entonces ya termino con esta frase, con este pequeño cito del texto de Newman, dice: se te aprende a querer mientras no vienes, he ahí la otra gestación. Eres una inminencia que captura la casa, el orden de las cosas que pronto mudarán y sigilosamente se despiden de sus funciones previas. Asimismo, transitas el ámbito materno, anunciando, invisible, la violencia sagrada de toda perspectiva. Y con esto ya concluyo.